y hablando. Bueno, no, decía que ha habido una intención, sobre todo del lado exegético luterano, de desprender un poco lo místico de lo histórico. En algún momento de la teología, de los últimos 150 años, aparece una dicotomía, falsa de por sí, pero real, de oponer el Cristo histórico al Cristo de la fe. Habría un Jesús histórico, verdadero hombre y verdadero Dios, y habría un Cristo de la fe que místicamente se fue elaborando, rumiando, con el correr de los siglos. Entonces, ha habido a partir de ahí una intención de ver que una cosa tan profunda y contemplativa y mística como es el cuarto evangelio, cuanto más lejos del Jesús histórico mejor, como para sostener esa idea, ¿no? Ese es un error que con el tiempo se va cristalizando nuevamente en la Iglesia. Es uno de los errores del modernismo, que condenó sobre todo el magisterio de San Pío X. Es decir, uno de los rasgos modernistas es creer que en realidad un montón de realidades sobrenaturales de la fe son más de la Iglesia que del verdadero Cristo. ¿Sí? Los milagros, la transfiguración del Señor. Incluso se han metido algunos teólogos en el tema de la transustanciación, es decir, en la presencia real, en la presencia de Cristo en los sacramentos, en la presencia de Cristo en la asamblea, el valor sacrificial de la misa, el orden de la gracia. Ahora, yo hago este paréntesis porque esto vuelve a serpentear cada tanto dentro de la Iglesia Católica. Con la Virgen ni hablar. Ya sabemos qué idea tiene el luteranismo y todos sus derivados, todas estas sectas que andan dando vueltas son todas hijas de Lutero, aunque incluso no lo sepan. Pero sabemos qué papel tiene la Virgen. La Virgen es una mujer cualunque para ellos. Pero en la actualidad, dentro de la Iglesia Católica, está teniendo cierto auge de vuelta esa visión de desmistificar algunas cosas de la fe. Que la multiplicación no fue tan un milagro, sino que había mucho más que 5 peces y 2 panes, o 2 panes y 5 peces, no me acuerdo cómo era la relación. Que en realidad no caminó por encima de las aguas, parece que es una manera que después los sinópticos describieron eso, porque estaban fascinados, estaban muy asustados. Que María en realidad no es reina, María es nada más que una madre de Jesús, y es nada más que, no intentó ser nada más que eso, una discípula muy fiel, pero que decirle reina y pretender ahora un quinto dogma es fruto de una soncera de hijos muy enamorados, como podemos ser algunos de la Virgen, que en realidad ella es nada más que madre y discípula. Entonces las letanías de Loreto, por ejemplo, estarían de más, no es ni reina de los ángeles, ni reina de los apóstoles, ¿no? Ni madre de Dios, ¿sí? Ni reina de los profetas, no, es simplemente una madre y una servidora del Señor. Bueno, eso serpentea en el catolicismo. Entonces, hay que abrir el ojo. Hay que abrir el ojo porque la exégesis del Evangelio según San Juan está influenciado por esto.
por esto. Bueno, vamos a ir, les voy a compartir ahora entonces este documento de doctrina pontificia que les puse en PDF, en donde vamos a ver cómo el Papa Pío X responde a estos problemas. Esta es la portada de toda la obra es muy larga, yo he puesto 2 carillas solamente, ¿no? Bueno, es una parte de la respuesta, ¿eh? Esta es una versión bilingüe. Debajo de la línea está el texto en latín, acá está el texto en castellano. Bueno. Ya viene dando respuestas a este problema. San Pío X, patrono de los catequistas, fue un papa que tomó, digamos, el toro por las astas del problema del modernismo. Bien. Es célebre su escrito conocido como La Pascendi, en donde él condena al modernismo y además lo define como el compendio de todas las herejías. Él ve que en el modernismo están esbozadas casi todas las herejías de la historia. No es chiste. El decurso histórico ha mostrado que en un principio este magisterio extraordinario, esto es ex cátedra, acá hay infalibilidad, ¿eh? Esto es magisterio ex cátedra del Papa. Decía que esto mitigó el error modernista por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Esto es del primer decenio del siglo XX. Puntualmente este escrito es de 1907. ¿Podría preguntar por cómo fue que es ex cátedra? ¿Qué condiciones se cumplieron para que sea ex cátedra? Bueno, Nico, ¿sos Nico el que habla? Sí. ¿Cómo andás? Sí, todo bien. Ex cátedra. Ex cátedra literalmente quiere decir desde la silla, desde el asiento. La cátedra del Papa es la silla desde donde él enseña. ¿Sería como la silla del profesor? ¿Viste el Instituto de Teología? ¿Viste el salón de actos? Sí. ¿Viste ese sillón fastuoso que hay? Sí, sí, sí. Bueno, ese sillón se compró para que el obispo se sentara de ahí. Si bien la cátedra del obispo no está en el Instituto de Teología, está enfrente. Está en la catedral. ¿Por qué la catedral se llama catedral? Porque esa es la cátedra, esa es la silla del obispo. Desde ahí enseña el obispo. ¿Está? Bueno, voy a decir por qué esa es cátedra. Bueno, porque enseña en materia de fe y de costumbres lo que la Iglesia cree y debe creer para la salvación. Eso es una declaración ex cátedra. Cuando habla de lo que en todo lugar, todos y en todo tiempo han creído y deben creer para salvarse. Eso es una declaración ex cátedra. No sé si aclaré. Sí, clarísimo, clarísimo. ¿Sí? Lindo tema este, ¿eh? Lindo tema. Gracias. La semana pasada estuve con el profesor Mayeregui y estábamos hablando casualmente de habría que dar un cursito de charlas para los alumnos y para todo el que le interese de esto, más él que yo. Esto, porque hay veces hay tanta confusión, ¿no? Hoy nos llega tanta cosa mediática del Papa y de los obispos que, a ver, ¿qué es esto que estamos escuchando? Tenemos un Papa que habla de muchas cosas, de cosas de la Iglesia y otras cosas que no son de la Iglesia, entonces, bueno, esto es una declaración ex cátedra. ¿Por qué? Porque está, eso reténganlo, ¿no? Habla en materia de fe. En materia de fe. Si San Pío X hablara, o San Pío IX, el anterior, era cocinero, ¿sabían que era cocinero? Pío IX, el Pío IX es por Pío IX, ¿sabían? ¿Vieron el Pío IX? Para hacerlo... El que comemos toda la fiesta. Por Pío IX.
Era cocinero. Si el Papa saca una receta y dice, mira, no, el Pío no lleva tanto de azúcar impalpable y tanto de sal, eso no es cátedra. Ah, pero lo dijo el Papa, pero no hay infalibilidad ninguna ahí. No es ni siquiera magisterio ordinario. O las exhortaciones apostólicas Sí. tampoco revisten ese carácter. Depende de lo que hablen, casi nunca. Casi nunca. Para que vos te des una idea, Danilo, vos tenés tanta idea o más que yo. No. La expresión no fue muy feliz. La última manifestación ex cátedra que tuvimos fue, si mal no recuerdo, el dogma de la Asunción. Pío XII, año 50. Después, muchos papas han pasado jamás sin hablar ex cátedra y mucho menos fuera del Concilio Ecuménico. El Vaticano II, el tema que tiene, que no define nada en materia de fe. No hay magisterio extraordinario, sí, magisterio extraordinario, pero no hay infalibilidad en el Vaticano II. Porque no hay es un concilio que se le llama pastoral, no definió nada en materia de fe. No definió nada. Pero aparte se lo propuso a priori, ya en las alocuciones de Juan 23 en el año 61 y 62, está clarísimo eso. Se propone no definir nada. Entonces no hay infalibilidad. Sí hay infalibilidad del Vaticano I. Por ejemplo, el dogma de la infalibilidad. Eso es infalible. Sí. La armonía entre la fe y la razón, que también es del Vaticano I. Eso también es materia de fe y materia de costumbre. Sí, claro. Pero no a ver, yo por ahí lo estoy pensando ahora, pero creo que no me equivoco. Creo inerrancia no. Infalibilidad en los magisterios de Pío XII para acá. Realmente tengo dudas respecto a las canonizaciones. No sé, eso yo no lo estudié nunca. ¿Qué infalibilidad hay en una beatificación o en una canonización? Siendo que ha habido santos que después se desantificaron. Como Clemente de Alejandría, por ejemplo. Que antes era San Clemente de Alejandría, pero después se le sacó. No se reconoció en los altares, digamos. ¿Sí? Ahí realmente hago agua. No sé. Tendría que consultarlo, leerlo. Bueno, ¿vamos a esto? ¿Alguna otra pregunta o aporte? Muy bien. La Pontificia Comisión Bíblica sobre el autor y la verdad histórica del Cuarto Evangelio. Las dos primeras respuestas mantienen la autenticidad del Cuarto Evangelio como obra del apóstol San Juan. ¿Se ve bien? Bien. Para estas fechas eran ya muchos los que lo negaban en el campo racionalista y entre las filas de los católicos modernistas. Esta fue una de las cosas que se tuvo que enfrentar el Vaticano I. ¿Sí? Contra los resabios del iluminismo francés y del modernismo. ¿Mm? La tercera respuesta va directamente contra la tesis de Eloisi, que en su obra El Cuarto Evangelio de París 1903, siguiendo las huellas de Reville, sostenía que el Cuarto Evangelio era una obra alegórica o simbólica, desprovista en gran parte de valor histórico, cuyo autor había puesto en boca de Cristo como discurso sus propias meditaciones teológicas. 2 meses más tarde, el decreto Lamentabili, también es de Pío X, recogería en sus proposiciones 16 y 18 estas mismas afirmaciones de los modernistas. No estoy trayendo esto como una pieza de museo, sino que lo estoy trayendo porque después de más de 100 años esto vuelve a estar presente en la Iglesia Católica, sobre todo en la Iglesia Romana. Bueno, vamos a ver lo que dice el Papa. A las siguientes dudas propuestas, la Pontificia Comisión Bíblica decretó responder así. La Pontificia Comisión Bíblica es un dicasterio que solo se expresa cuando está autorizada por el Papa.
El otro día, por ejemplo, el cardenal Sará hace un escrito a todos los presidentes de las conferencias episcopales. Ahora, la semana pasada. Respecto a que, más allá de las restricciones sanitarias por la pandemia, se abran la liturgia y vuelva la misa a ser pública. Bueno, eso lo escribe y lo firma el cardenal Robert Sará, que es el prefecto de la Sagrada Congregación para la Liturgia y los Sacramentos, ¿no? Pero abajo lo firma el Papa, obviamente, Francisco. ¿Está? Bueno. A las siguientes dudas propuestas, la Pontificia Comisión Bíblica decretó responder así. Si la tradición constante, universal y solemne de la Iglesia, vigente ya desde el siglo II, según se saca sobre todo, por A, de los testimonios y alusiones de los santos padres, escritores eclesiásticos y hasta de los mismos herejes, que habiendo debido derivarse por precisión de los discípulos de los apóstoles y de sus primeros sucesores, se enlazan necesariamente con el origen mismo del libro. Es decir, hasta los herejes, los donatistas no, los docetas, ¿sí? Ellos también lo tomaban al escrito como de Juan. B. Del nombre, esperen que te voy a checar esto porque no veo. Del nombre universalmente recibido siempre del autor del cuarto evangelio en el canon y en los catálogos de los libros sagrados. C. De los antiquísimos manuscritos, códices y versiones a varias lenguas de los mismos sagrados libros. D. Del público uso litúrgico vigente ya en todo el orbe desde los orígenes de la Iglesia, prescindiendo del argumento teológico, se demuestra con todo sólido argumento histórico que el apóstol San Juan, y no otro, ha de ser tenido por autor del cuarto evangelio, que las razones aducidas por los críticos en nada desvirtúan esta tradición. Respondemos afirmativamente, es decir, esto es así. Hay veces que nosotros ya estamos deshabituados a leer esta técnica de escritura, ¿no? Pero se escribía siempre así. De si tal y tal y tal y tal y tal y tal cosa, respondemos afirmativamente. O respondemos negativamente. ¿Está? Vamos a ver ahora que hay una que se responde negativamente. Por lo tanto, es decir, en el siglo XIX, la tarea de los exégetas empieza a lanzar, no, perdón, de los exégetas no, de los críticos, empieza a lanzar conclusiones que no se ciñen a lo que la tradición y el magisterio han enseñado siempre por todos y en todo lugar. Por lo tanto, choca contra uno de los depósitos de la fe, porque el depósito de la fe está en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Por eso que una de las primeras cosas que pone acá, para defender la autoría, es que los testimonios y alusiones de los santos padres, escritores eclesiásticos y hasta de los mismos herejes, etcétera, etcétera, etcétera. El D también es importantísimo, el D, el cuarto. El público uso litúrgico vigente ya en todo el orbe desde los orígenes de la Iglesia. Bien. Segundo, eran 3 respuestas. Sí condicional, ¿eh? Además, las razones internas sacadas del texto del cuarto evangelio, después las tenemos que estudiar, las internas, considerados separadamente del testimonio del escritor y del manifiesto parentesco del mismo evangelio con la primera epístola del apóstol Juan, se han de juzgar confirmativas de la tradición que atribuye sin duda ninguna al mismo apóstol el cuarto evangelio, y si las dificultades tomadas de la comparación del mismo evangelio con los otros 3, teniendo en cuenta la diversidad de tiempo, de fin y de oyentes por los cuales o contra los cuales escribió el autor,
pueden resolverse razonablemente como lo han hecho los santos padres y los expositores católicos, esta respuesta. Afirmativamente a las dos partes, es decir, al testimonio interno, es decir, lo que el cuarto evangelio dice del autor del cuarto evangelio, después lo tenemos que estudiar, y lo que dice, y los testimonios externos, es decir, qué dice el resto de los escritos que figuran como San Juan, como la primera carta, que se sabe que es de San Juan, la segunda no se sabe si es de San Juan, y el resto de los escritos que hablen del cuarto evangelio. ¿Está? Última. Creo que es la última, yo por lo menos voy a leer una más, la tercera. Si a pesar de la práctica constantísimamente vigente desde el principio de toda la Iglesia, de arguir con el cuarto evangelio como documento propiamente histórico, considerada no obstante la índole peculiar del mismo evangelio, y la manifiesta intención de su autor de ilustrar y de probar la divinidad de Cristo por los mismos hechos y sermones del Señor, se puede decir que los hechos narrados en el cuarto evangelio, atención acá, fueran inventados en todo o en parte para que fuesen alegorías o símbolos doctrinales, y que los sermones del Señor no son verdadera y propiamente sermones del mismo Señor, sino composiciones teológicas del escritor, aunque puestas en boca del Señor, respondemos negativamente. Bueno, muy bien. Eso se define. Se define afirmativamente lo primero y lo segundo, y negativamente lo tercero. ¿Está? Bueno. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cuándo fue seriamente puesto en duda este escrito como joánico? No hace mucho, no hace mucho. Al siglo XIX le encantó esto. Cuando hemos recorrido alguna duda sobre la autenticidad de algunos escritos paulinos, la mayoría del elenco de críticos que ponen en duda si era o no era de Pablo una carta, la mayoría es posterior al siglo XVIII. Bueno, ¿por qué? Bueno, entre otras cosas porque la crítica literaria, la crítica textual, bueno, avanzó mucho, generó técnicas nuevas, y bueno, está bien que investiguen, y que cuando un escritor, desde el punto de vista literario, hace un análisis del texto, no tiene en cuenta el magisterio de la Iglesia ni la fe. Ahora, si es católico, tiene que, sobre todo si va a publicar, tiene que acercarse a una autoridad eclesiástica y mostrar, y esperar el famoso nihil obstat y el imprimatur. Acá en La Plata, nosotros tuvimos un gran teólogo, que fue el primer director del instituto, el padre Ruta. Me acuerdo que uno de los últimos libros tuvo una duda, tuvo una objeción del censor. ¿Esto del nihil obstat lo han estudiado? Sí. Para que un libro católico se imprima, esté autorizado por la Iglesia, por el magisterio ordinario, tiene que tener dos cosas. El nihil obstat, es decir, el nada obsta, nada obstruye, eso lo hace un censor. Es alguien designado por el obispo que lee y ve que no haya nada que obste o que interfiera con la fe de la Iglesia. Durante muchos años acá, censor fue el padre Florio, por ejemplo, Lucio Florio. Bueno, Ruta tuvo una objeción de un censor, no sé si fue Florio u otro, y bueno, ¿quién tenía que decidir? El obispo, Monseñor Aguer. Y no se ponían de acuerdo. Tanto Ruta como Aguer son personas muy leídas y muy cultas, muy formadas desde el punto de vista teológico. Creo que la cosa se dirimió en Roma. ¿Y saben quién tuvo la razón? El escritor.
Tenía razón el escritor, así que no obstaba a la fe. No me acuerdo, ahora Mayeregger debe acordarse de eso. ¿De qué tema? Debería ser uno de los últimos libros de la Me Pascua, gusta. seguramente, sobre la Pascua. Sí. El ágape divino. De alguno de esos debería ser. Bueno, después que tiene el nihil obstat, ¿sí? Por parte del censor, viene el imprimatur, es decir, la orden del obispo para que se pueda imprimir. ¿Tá? Bueno, cuando los críticos estudian, si son católicos, tienen que hacer esto. Si son protestantes, hasta luego, no hay magisterio, no hay iglesia ahí. Cada uno publica lo que quiere. El gran hacedor, o la persona que más daño hizo desde el punto de vista teológico, con estas visiones mistificadoras y separando al Cristo histórico del Cristo de la fe, fue evidentemente Bullmann, ¿sí? Teólogo protestante, que es muy dañino lo que escribe Bullmann, ¿sí? Porque directamente algunos autores, algunos críticos de Bullmann decían que lo que Bullmann hizo con la Biblia fue sacar a Dios de la Biblia directamente. O sea, como empiezan a hacer una especie de cuajado, que empiezan a colar todo lo místico, todo lo sobrenatural de la Sagrada Escritura, y queda una Biblia natural. O sea, no hay Biblia, porque hay que sacar toda acción trinitaria, que de suyo es sobrenatural, además de histórica y natural, ¿no? Bullmann es el gran provocador de todo esto. ¿No? El problema son las consecuencias. Tenemos actuales congregaciones y líneas dentro del catolicismo que, no por mala intención, ni nada por el estilo, pero sí por falta de formación, terminan directa o indirectamente abrazando estas ideas. Se escucha comúnmente en sermones, a veces en cátedras, en aulas, ¿sí? Como un miedo a creer en lo sobrenatural, como que es más explicable lo natural que lo sobrenatural. Claro que es más explicable, pero no quiere decir que sea más real. Bueno. Acá sabidos del medio. ¿Cómo? Que saca a Dios del medio, digo. ¿Que saca a Dios del medio? ¿Sacan a Sí. Dios del medio? Sí, claro. Es como jugar al fútbol sin la pelota, ¿no? Pones la cancha, los jugadores, el público, los arcos, el referí, pero la pelota no aparece. ¿A qué va a jugar? ¿Qué sentido tiene todo eso? Una cáscara, un esqueleto es. Sí, máxima que por otro lado también está la tendencia de resaltar más la parte mística, que por ahí dentro del catolicismo se fue como apagando con el correr de los últimos tiempos. Como que está revivando un poquito más ahora. Lo místico, decís. Sí. Sí. Cuando uno piensa, Danilo, en el tiempo, en hacia dónde lleva el Señor el plan de salvación, evidentemente va a llegar un momento en donde va a pesar más una cosa que la otra. Dios quiera podamos entrar al Apocalipsis. Ahí va a estar clarito. Cuando estén cercanos los tiempos, los últimos, las gamas de grises se van a ir polarizando. Eso, con leer Si la no profecía... estamos ahora, se parece mucho. Ah, eso decía Castellani, ¿no? Si no son, se le parecen. Le comentó al resto, ¿no? Al padre Leonardo Castellani, un gran cura que hemos tenido acá en la Argentina, en el mundo, es una figura mundial Castellani, un gran escritor. Una vez le preguntaron, ¿son estos los últimos tiempos, padre? Y si no son, se le parecen, dijo. Se parecen mucho. Y una apocalíptica muy rica. Hay un apocalipsis comentado por el padre Castellani muy interesante. Así, no la conozco. Entre otras cosas, tradujo la Suma Teológica entera, ¿no? Como una cosa más. Está editada en el Club del Libro. Hablando de Castellani,
Bueno, yo tenía libros para mostrarle. ¿Qué? Nos quedan 9 minutos. ¿No me prendés la luz un cachito? No. Bueno, le voy a mostrar libros para Juan. Para San Juan. A ver, ¿se ve? Ahí está. ¿Se encandilaron Biblia. mucho? Bueno. Bach. Esto está en la bibliografía de principio de año. Biblia comentada. Nosotros estuvimos trabajando con el tomo 6 para San Pablo. Este es el tomo 5b. Esto está escrito todo por Manuel de Tulla. Manuel de Tulla es un sacerdote dominico que ha escrito este tomo, que es todo el Evangelio según San Lucas y todo el Evangelio según San Juan. Muchas de las cosas que vamos a caminar en este poquito tiempo que nos queda están sacadas de acá. Primera cosa, está en el programa esto. El infaltable Introducción a la Biblia. Introducción parece un libro chiquito. Este es uno de los tomos, ¿no? Bien. De Fayette y de Roberts. Son todos franceses, ¿sí? Bueno, de acá nosotros vamos a leer un tratado, o voy a pasar un poco por ahí, ¿no? Se los recomiendo para ustedes. Casualmente de Arnold Fayette, La Encarnación Redentora. Esto después se los voy a acercar en PDF. La Encarnación Redentora. Es una síntesis teológico-bíblica de los escritos de San Juan, de todos, cómo trabajan todos en su conjunto. ¿Sí? Y me hiciste acordar con Castellani, ¿dónde tengo el ebook? Acá. Este lo tengo en el Kindle. No hace mucho tiempo me llegó una obra que yo no la conocía, que a su vez me va a llevar a hablar de otra, si es que me alcanza el tiempo. Empiezo por esta. La Catena Argentea, decía, la cadena de plata. La cadena de plata, la Catena Argentea, es una obra de todos comentarios, versículo por versículo, del cuarto evangelio, por parte de muchos escritores contemporáneos, del siglo XX, sí, del siglo XX, básicamente. En realidad esa Catena Argentea emula o imita la Catena Áurea, la cadena de oro. La Catena Áurea, creo que hemos hablado, y si no hablaron conmigo, por ahí hablaron en las otras Biblias. La Catena Áurea es una monumental obra de Santo Tomás de Aquino, que toma los 4 evangelios y versículo por versículo comenta lo que han dicho muchos de sus antecesores, muchos padres de la iglesia, y en algunas agrega lo que dice él, de cada versículo. No había Google en esa época. No se googleaba a ver qué dijo Policarpo de esto, no. A ver qué dijo el Crisóstomo de esta homilía, no. Había que ir a Montecassino, donde fuera, a la biblioteca y leer. Bien. Santo Tomás hace esa obra descomunal, Catena Áurea. Esta Catena Argentea es solamente sobre el cuarto evangelio. Esto no lo recomiendo tanto desde el punto de vista teológico, bíblico, sino más bien literario, porque son escritores los que escriben acá. Por supuesto que creyentes, todos, ¿no? Está Maurice Baring, está Raymond Leopold Bruckberger, Leonardo Castellani, Chesterton, Etienne Gilson, Lewis, el que escribió tantas cosas, ¿no? Cartas del Diablo a su sobrino, las crónicas de Narnia. El Cardenal Newman, no es chiste. El Cardenal Newman de la época que recién nombraste. Soren Kierkegaard, Maritain, Joseph Pieper, un tal Joseph Ratzinger, no sé si lo ubican, Antoine de Saint-Exupéry, ¿saben quién es Antoine de Saint-Exupéry? El autor de una de las... autor de una gran obra llamada El Principito. ¿No le hicieron leer El Principito en filosofía? Es un librazo El Principito. Es un librazo. Sí. Es un librazo. Es una de las reacciones contra el positivismo del siglo XIX más espectaculares que yo leí en la literatura.
eso de lo esencial es invisible a los ojos, es una respuesta al positivismo, que Es solo lo- cree lo que se puede ver y tocar. Claro. ¿Quién más? Nadie más. Vladimir Volkov también. Bueno, todos estos comentan el cuarto evangelio. Vuelvo a repetir, algunos con una cuestión muy, muy literaria, ¿no? Se me ocurrió eso. ¿Y eso está en internet? ¿Está en la web? No sé, a mí me lo pasaron los chicos del seminario en este formato. El ebook usa un formato que no es universal. Tendría que ver si se consigue en PDF. Catena Argentea se llama. Después me voy a fijar si lo puedo yo pasar a otro lenguaje que se pueda leer, como para que lo chusmen un poquito. Bueno. Muy bien. Creo que no me quedó nada más para mostrar, por lo menos acá. Hay una obra del padre Ruta, que yo no la tengo acá en casa, que se llama El Logos Joaneo. Joaneo, el Logos Joaneo, que es todo un estudio sobre la palabra Logos, en Juan. Recuerden que Cristo es el Logos, en Juan. ¿Sí? Hablando de esto, este año nos vamos a introducir en Juan a partir del prólogo del cuarto evangelio. Sí, ahí vamos a encontrarnos con la palabra logos, que nuestras Biblias traducen generalmente como verbo. San Jerónimo traduce verbum. Hoy es San Jerónimo justo, 30 de septiembre. La Vulgata dice verbum. Muchas de las Biblias nuestras dicen palabra. Es muy... Bueno, ahí casualmente Ruta trata lo complicado que es traducir logos a una sola palabra en castellano. Es muy difícil. No hay una sola palabra que dé con toda la semántica que logos en griego tiene. Eso pasa con muchas palabras. Por eso que hay logos no, porque no figura logos en nuestras Biblias, pero hay muchas palabras griegas que directamente no se traducen. Paráclito, por ejemplo. ¿Sí? No se traduce, se ponen así. ¿No? Ágape es otra palabra, que acá se la traduce como amor en nuestras Biblias, pero ágape, el amor de ágape no es cualquier amor, un amor muy profundo. Bueno, ¿algo que quieran comentar? ¿Preguntar? ¿No? Bueno, nos vamos a ver todas las semanas, ¿eh? Acuérdense. Hay mucha tela para cortar. Sí, claro, claro. Yo les digo la verdad, es más lo que vamos a dejar afuera que lo que vamos a ver de Juan. Pero así sean 3, 4, 5 cosas que sean significativas para su formación, es lo que vamos a tratar desde esta cátedra. Así que bueno, eso. Bueno, ¿nos despedimos? ¿Sí? Bueno, muy bien. Dentro de un Que rato. tengan buena subo semana. todo. Igualmente para ustedes. Nos vemos. Chao, Chao a todos. Chao, chao. Chao, chao.